Poquito que nos queda, les termino por lo menos, en este poquito que queda de tiempo, les explico por lo menos hasta la determinación de la velocidad. Entonces habíamos llegado a esta ecuación que es de igualación de las velocidades de C, absolutas de C. Esto es velocidad de C igual a velocidad de C, visto desde distintos puntos de referencia. Entonces, en esta ecuación que hemos llegado de igualación, tenemos dos incógnitas nada más, que son las velocidades angulares de los eslabones correspondientes. Y, como les dije, conocemos las direcciones de esas dos velocidades lineales o tangenciales debidas a rotación, las direcciones, y conocemos la velocidad correspondiente al eslabón de entrada. Esto me va a permitir realizar el trazado gráfico, porque por un lado matemáticamente tengo dos incógnitas y por otro lado gráficamente voy a conocer las direcciones de las dos velocidades que debo trazar y además los puntos por donde deben pasar esas direcciones. Eso me va a permitir lograr el trazado del triángulo de velocidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a trazar en el plano una línea que va a representar la dirección de la velocidad tangencial del punto B, que era la primera velocidad que obtuvimos, la velocidad del punto B, a través de la aplicación de la ecuación, la primera ecuación que planteamos, y que dijimos es una velocidad que es perpendicular al eslabón AB y su sentido lo indica omega. Entonces, el primer vector que vamos a trazar es sobre una línea trazada en el plano que es perpendicular a la barra AB. Esto lo vamos a ir indicando como ustedes están viendo que está indicado. Entonces, esto dice que esta línea es perpendicular a la barra BA. Elijo un punto cualquiera sobre esa línea y trazo un vector que va a tener en centímetros tantos metros por segundo. Fíjense que acá hemos usado una escala donde 1 centímetro representa 0,1 metro por segundo, lo cual significa que este vector, como la velocidad del punto B es de 0,45 metros por segundo, eso significa que este vector debiera tener 4,5 centímetros. ¿Sí? Bien, entonces trazan un vector de 4,5 centímetros en el plano, sobre esa línea. Bien, tienen trazado este vector. Yo les voy a hacer una similitud con el triángulo. En relación con que yo les dije que yo puedo trazar todos los vectores. ¿Por qué? Porque conozco las dos direcciones de los vectores de los cuales no conozco la velocidad, y conozco los puntos por donde deben pasar esas direcciones. Eso es lo que me permite resolver el problema. Y yo hago una similitud con el triángulo que vamos a obtener. Yo acá, en el plano del dibujo, al trazar la velocidad de B, he trazado uno de los lados del triángulo. Es decir, yo tengo trazado un lado del triángulo. Y además, ¿qué es lo que tengo? Los vértices correspondientes a ese triángulo. Tengo dos vértices, ¿sí? Por lo tanto, me falta determinar los lados, los otros dos lados, y el tercer vértice, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, básicamente, con el trazado gráfico. Entonces, por un extremo de este vector tengo que trazar una de las direcciones conocidas, y por el otro extremo tengo que trazar la otra dirección conocida. Donde se intercepten esas dos direcciones, ahí va a estar el tercer vértice, que me va a definir los valores de velocidad de las aceleraciones. El tema es
por dónde trazo una dirección y por dónde trazo la otra dirección. O sea, esta es la dirección correspondiente a la velocidad relativa de C respecto de D. Y esta es la velocidad debida, o sea, es la velocidad absoluta del punto C mirado desde D. Por eso, como yo estoy mirando la velocidad de C mirada desde D, y D es un punto del bastidor, este término, como ya lo hemos dicho muchas veces, es una velocidad absoluta. En cambio, el punto B es un punto que se está moviendo, por lo tanto la velocidad de C respecto de B es una velocidad relativa. Entonces, ¿por dónde deben pasar siempre los vectores absolutos? Siempre por el cero, porque el cero es la imagen del bastidor en el plano cinemático. Es decir, ¿dónde en la cinemática, dónde estarían todos los puntos que tienen velocidad cero? Y en el cero de velocidades. Entonces, este punto representa al bastidor, ¿no? El cero de velocidades representa el punto del bastidor. Entonces, por ahí deben pasar todas las velocidades absolutas, no las velocidades relativas. Es una cuestión de concepto, básicamente. Entonces, esta dirección, ¿por dónde va a pasar? Y va a pasar por el cero. Y esta dirección, ¿por dónde va a pasar? Y por el otro, el final del vector velocidad de B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por el extremo de la velocidad de B, vamos a trazar un vector, una dirección que va a representar al vector velocidad relativo de C respecto de B, este vector. ¿Cómo es ese vector? Y perpendicular al eslabón. Si el eslabón está horizontal, para no volver para atrás, la dirección de ese vector velocidad será la de una vertical, porque el vector CB, el eslabón CB está horizontal. Entonces la velocidad del punto C mirado de B va a ser una dirección perpendicular a ese eslabón, por lo tanto va a ser vertical. Y por otro lado, la velocidad de C mirada desde D es un vector que es tangente a la trayectoria que sigue el punto C, y mirado desde D, que es un vector que es tangente a la trayectoria y perpendicular a este radio. Por lo tanto, la dirección que representa a ese vector va a pasar por el cero, porque es absoluto, ¿sí? Y va a ser perpendicular al eslabón CD. Entonces, ahí hemos trazado las dos direcciones de las dos velocidades lineales, del punto C mirada desde B, que es esta, y del punto C mirado desde B, que es esta, y del punto C mirado desde D, que es esta. Donde se corten esas dos direcciones, ahí tendremos la solución de nuestro problema, y esto definirá el módulo de un vector y el módulo del otro vector. Los sentidos, ahora, los sentidos de estos vectores, ¿a quién tienen que responder? Y los sentidos tienen que responder a la ecuación que hemos planteado. Dice que este vector resulta de la suma de este vector más este vector. Y eso tiene que estar reflejado en el trazado. Entonces, este vector más este vector me da este vector, que es lo que tenemos acá. Entonces, la velocidad absoluta de B más la velocidad relativa de C mirada desde B me da el vector velocidad de C, que es el vector absoluto de C mirado desde D. Esto es el triángulo de velocidades, en el cual tengo los módulos de los vectores velocidades lineales correspondientes al punto C mirado desde D o mirado desde B. Pero esto es un trazado gráfico. Yo
comencé a trazar esto expresando a este vector velocidad de v en tantos centímetros. Por lo tanto, este vector está en centímetros y este vector está en centímetros, como yo les dije. ¿Qué tenemos que hacer? Y traducir estos centímetros a metros por segundo. Entonces, esto es una regla de 3 simple, o la escala como usamos la escala, o la que le cueste usar una escala, directamente usa la regla de 3 simple, que es lo mismo que una escala. Si este vector que medía 0,45 metros por, que vale 0,45 metros por segundo, lo he representado por 4,5 centímetros, ¿sí? Entonces, este vector que mide 2,5 centímetros, ¿cuántos metros por segundo es? Entonces va a dar 0,22 metros por segundo. Entonces es expresar este vector en metros por segundo. Eso es lo que hacemos. Lo mismo con el vector de BC. Mido cuántos centímetros tiene este vector y en función de que el primer vector lo tracé de acuerdo a la escala, representé 0,45 metros por segundo por 4,5 centímetros, porque usé la escala que un centímetro representan 0,1 metro por segundo. Entonces, si este vector que he obtenido tiene 3,89 centímetros, entonces tendremos que en metros por segundo será 0,39 metros por segundo. Bien, entonces hemos obtenido cuánto en metros por segundo, cuánto es este vector y cuánto es este vector en metros por segundo. ¿Qué me falta obtener? Y me falta obtener omega, porque por eso no pude representar este vector como un vector, porque no tenía omega. Entonces, de esta ecuación vamos a despejar omega en función del valor encontrado del vector velocidad dividido en el radio. Eso es lo que hacemos. Entonces, eso lo hacemos acá. Este vector vale tanto y este vector vale tanto. Entonces ahora dividimos este valor en el radio correspondiente y obtenemos la velocidad angular de la barra BC. Y con la velocidad correspondiente al eslabón balancín, o sea, la velocidad que tiene el punto C como perteneciente al balancín dividido en la longitud del balancín, obtengo la velocidad angular del balancín, que es de 0,4 radianes por segundo. Como vemos que son todas positivas, eso quiere decir que esto está girando para allá, eso quiere decir que este está girando en este sentido y este está girando en, si este sube y este va a bajar, por lo tanto este va a girar en este sentido. Bueno, es la 1, corto acá, ya seguimos entonces el lunes. El lunes, entre el lunes y el martes, estoy seguro termino todo lo que tiene que ver con la explicación de los problemas. Para que ya hagamos alguna otra práctica, que ya vamos a ver cómo la desarrollamos. Estamos pensando con Manuel hacer unos videos para que ustedes, en los que resolvamos algunos otros problemas, para que ustedes tengan como ejemplo. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Y ya a partir de ahí comenzaría con otro tema. De cualquier manera, ustedes, como ya les he dicho, vayan
haciendo prácticas sobre el trazado que estamos haciendo acá. Lo que yo les he estado viendo, el uso de la escala, que a veces les resulta difícil usar una escala, aunque es muy simple, pero vayan haciendo prácticas sobre esto que les acabo de explicar. Bien, el lunes nos vemos y seguimos con este tema. Que sigan muy bien. Perfecto, chicos. Hasta luego, entonces. Nos vemos.